Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 21. Rusia 2018. El fútbol es la religión diseñada en el siglo XX más extendida, y me interesa porque es una religión benévola que ha hecho muy poco daño. Manuel Vázquez Montalbán, escritor español. La maldición del campeón. En los 16 mundiales realizados en el siglo XX, solo 2 campeones fueron eliminados en primera ronda en su defensa del título. Italia y Brasil, selecciones que, por otra parte, venían de obtener el bicampeonato, las únicas que han podido lograrlo. Los azzurros habían sido campeones en el 34 y el 38, y antes de su segundo partido en el Mundial 50 ya tenían listas sus maletas. Como atenuantes, los 12 años sin Copa del Mundo y la muerte de la base de su selección un año antes en la tragedia de Superga. Por su parte, los brasileños, tras el doblete del 58 y el 62, se fueron a casa eliminados con Pelé jugando en una pierna la Copa del 66. Los auriverdes no pudieron con Hungría y el equipo revelación Portugal, un conjunto que a decir verdad abusó del juego brusco. Esto cambió de manera casi absoluta desde el inicio del siglo XXI, con la que se conoce como la maldición del campeón. Y en las primeras 5 copas, únicamente Brasil en 2006 se libró de esa especie de condena de ser eliminado en la primera fase. La primera en sufrirla fue Francia en Japón-Corea 2002, cuando llegó como la gran candidata después de ganar también la Euro. Los galos no pudieron recuperarse tras su sorpresiva caída con Senegal y se despidieron con solo un punto y sin marcar un gol. En 2010 fue el turno de Italia, tras 2 empates cayó ante Eslovaquia y también terminó en el fondo de su grupo clasificatorio. Yo asumo toda la responsabilidad, dijo el técnico Marcelo Lippi, sobre una de las peores actuaciones de Italia en los mundiales. En 2014 fue España la que no pudo contra el destino y en su debut sufrió una goleada ante Holanda que la dejó en terapia intensiva. Su derrota ante Chile no solo marcó su eliminación matemática de la Copa, sino el final de la generación dorada del fútbol español. Un solo lunar en su historia. Aun cuando la prematura eliminación de otros campeones causó sorpresa, nadie esperaba que ocurriera otro tanto con Alemania, la selección con más presencias en instancias finales y que además venía de jugar 4 semifinales de manera consecutiva. La única vez que la escuadra alemana había caído en la etapa inicial de un mundial había sido 80 años atrás, en Francia 1938. Eran entonces una selección de segundo orden y la Copa del Mundo se disputaba en partidos de eliminación directa. Los teutones perdieron en un encuentro de desempate ante Suiza. Se derrumba el muro alemán. Pero ninguno de estos pergaminos le importó a sus rivales, ni tampoco que estuvieran entre los grandes candidatos. En su debut contra México se vieron claramente superados, sobre todo en la primera parte, cuando los manitos le hicieron precio al concretar solo el gol de Lozano, a la postre el tanto de la victoria. Contra Suecia, un error de Kroos los puso en desventaja. En la segunda parte, Marcus Royce logró el empate que no les alcanzaba, y con un hombre menos, a los 95 minutos, un remate espectacular de Kroos les dio el gol que se creía marcaba el renacimiento del campeón indoblegable. En la definición del grupo, enfrentaban a una ya eliminada Corea del Sur. Era un rival más que accesible, pero el incansable conjunto asiático logró una victoria a lo Alemania, es decir, con 2 goles en tiempo de descuento, como acostumbraban los hermanos, el segundo tras garrafal error de Neuer. Las razones del fracaso. Yo haré los cambios necesarios para rejuvenecer al equipo, había dicho un año antes el técnico Lowe. Quería curarse en salud para evitar que le sucediera lo que le había ocurrido a España en el Mundial 2014, pero llegado el momento de la verdad, como Vicente del Bosque, confió en la vieja guardia.
Entre los desaciertos que le marcaron a Löw estaba el que le hubiera dado la titularidad a Manuel Neuer, uno de sus baluartes en Brasil 2014, pero quien había estado 8 meses sin jugar por las lesiones, mientras que su eventual reemplazante, Ter Stegen, había tenido una gran temporada con el Barcelona. Por otra parte, esta fue la selección alemana que concluyó con menos goles en una Copa del Mundo, solo 2, y ninguno de sus delanteros pudo anotar. Es más, Thomas Müller solo realizó 3 disparos en todo el torneo. También fracasaron el veterano Mario Gómez y el joven Timo Werner. Nadie se salvó del desastre. Ni siquiera pudo evitar el paredón Toni Kroos. Aunque él había dejado con vida a Alemania contra Suecia, algunos lo culparon de la derrota sufrida ante Corea del Sur. Y en una abierta crítica a su juego, Paul Breitner dijo: no tendría ningún problema en prescindir de sus 15.000 pases. El mítico Franz Beckenbauer acusó a los jugadores de no tener orgullo para sacar adelante al equipo y dijo que hacían falta jugadores prometedores y hambrientos. También el Kaiser criticó su falta de patriotismo. Cantar el himno antes de un partido te prepara más que mascar chicle. Los medios se refirieron al fracaso en similares términos. Kicker, el principal diario deportivo, tituló en internet: eliminación histórica, la campeona queda fuera. Por su parte, la televisión pública ARD lamentó el desastre histórico y la versión digital del semanario Der Spiegel habló de desgracia histórica. At the Luzhniki Stadium in Moscow, Lozano. Herrera! Lovely ball swung over, difficult one. Nicely done again. Here goes Hernandez, taking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cutting back inside, it's Lozano! And the man who's shone through the... Comes a free kick! White shirts in the middle. That's a great overhead. Oh, it's just over. Jones have stunned the world champions. Germany can't believe it. Klaassen, Toivonen, can he get it down? He's done it! Has put Germany on the brink of a humiliating exit. And the Swedes on the brink of the last six. Gundogan, the substitute. Deflection! Olsen with a terrific save! Larson, Berg! So. Werner's cross, dangerous! In! And the wounded giant has woken up! And they are back alive. Boateng certainly thought he was in trouble, and he is. Boateng. Gundogan was afforded a bit of space. Brandt! Oh, he's to earn a victory here. Kroos will go for it and score! When they're down, when they are tested. Capped among the pigeons if it went in. Neuer didn't grab it! Spread wide here, Kimmich's found a little bit of space, plenty of green shirts to be aimed at it. Nice stuff this from Germany. Werner! Flick towards the near post, bouncing around dangerously, and South Korea have scored! Young-Kwon! He's going over to have a look at it. It's taking some time, this. Oh, it touches the defender. Has that played him onside? The goal cap! Neuer now is playing as a midfield player. There's going to be another goal here. This will be it. Song Heung-min, 2-0. But their World Cup is over. They've lost 2 group games for the first time in history. 2-0 to South Korea. No te olvides de darle like y suscribirte, nos ayudarás mucho en este proyecto. Crónica de un desastre anunciado. Ya la eliminatoria al Mundial había sido sufrida para la Argentina, 3 técnicos para alcanzar una clasificación angustiosa. El tercero del ciclo, Jorge Sampaoli, llegó casi como un salvador gracias a su reconocida labor al frente de Chile y del Sevilla. Pero en los 4 partidos que definían el cupo a Rusia 2018 llenó de dudas a la gente y lo peor, a sus jugadores y a él mismo. Tras igualar con Uruguay en Montevideo, los empates como local ante Venezuela y Perú lo dejaron al borde del precipicio. Afuera del Mundial viajó a Ecuador para enfrentar a una selección que prescindió de sus jugadores más experimentados.
A pesar de eso, a los 38 segundos de juego, Argentina perdió 1-0 y con ese resultado se despedía de la Copa del Mundo. Pero entonces apareció otra vez la figura del Messi Salvador y con 3 goles le dio al albiceleste la clasificación y el alivio. La prensa argentina lo vivió así: a la altura de Dios, desahogo mundial, y el genio de Lionel Messi nos puso en el mundial. Mais uma vez, para não depender de outro resultado, para pegar pelo menos a repescagem, a Argentina tem que vencer. Tentativa do Equador, olha a chance do Equador! Romário Ibarra! Romário Ibarra! Lá vem ele, ótima bola pro Di Maria, o cruzamento, olha o Messi! Gol! É da Argentina! O Valência está suspenso. Di Maria. Messi ganhou, vai ficar cara a cara, Messi bateu pro gol! Gol! É da Argentina! Olha pra ele, falando nele, falando em Messi, é do jeito que ele gosta, é do jeito que ele sabe, Messi! Sim! Messi! Pro Equador! Messi! Messi vai levando a Argentina à Rússia! Dudas, dudas y más dudas. La única certeza con Sampaoli eran las dudas, en el sistema, en la elección y posición de algunos futbolistas. Mascherano, jugando en China, pasó de no saberse si integraría la lista a titular inamovible, y Lo Celso, que se esperaba fuera el socio de Messi, a suplente sin aviso y sin protesto. Además, Enzo Pérez, quien estaba de vacaciones y entró a última hora por la lesión de Lanzini, llegó para ser titular. En lo que no dudó Sampaoli fue en una decisión que le fue muy cuestionada, elegir a Caballero como arquero, a pesar de su poca actividad en la Premier. Todo mal en el estreno. El debut contra Islandia parecía ideal para ganar confianza, pero Argentina no pudo pasar del empate ante una selección casi amateur de un país de 300.000 habitantes y con un técnico, Emir Hallgrímsson, que anunció que tras el torneo volvería a su profesión de odontólogo. Con Messi solo no basta, definió Mundo Deportivo el resultado, aunque en esta ocasión la Pulga contribuyó al fracaso al malograr un penal ante el arquero Hannes Thor Halldórsson, quien referiría que ganaba más dinero siendo director de cine que como futbolista. Rojo. Aguero! 1-0! What a tiny take. What a sharp pirouette. What a rocket of a hit. Bjarnason, Finn Cup goal! And the dream lives on! Messi denied from the spot by Hannes Halldórsson. El golpe de estado. Contra Croacia, sin Banega, Dybala, Di María y Higuaín, la coincidencia era que no se sabía a qué jugaba Argentina. Por si fuera poco, Enzo Pérez se perdió un gol con el arco vacío y un error garrafal de su arquero Caballero le abrió las puertas al desastre. Fue finalmente un 3-0 que lo dejó al borde del knockout. Tras la derrota hubo un motín encabezado por Mascherano y Messi, quienes según el periodista Ariel Senosiaín le hicieron una larga lista de reclamos al técnico, desde sus nervios hasta la pérdida de credibilidad. No nos llega lo que decís, ya no confiamos en vos, queremos tener opinión. Well, they didn't get it right, and he may yet get in. Problems. Oh, gift horse in the mouth. Perez can't take the chance, but chaos reigned at the back for Croatia there. Mercado steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic! But they were punished in stunning fashion. And now is Messi making a move inside. Higuain. Oh, and Mesa! Now he'll unleash. Why now? Croatia's golden generation are on their way to the last six. Rakitic goes on. Kovacic. Rakitic, they're going to walk in. Bedraggled, ragged, desperate, and with real work to do. Una luz en las sombras. Con un equipo más lógico y gracias a un golazo de Messi, Argentina le ganaba a Nigeria, pero un penal infantil le dio a los 51 minutos el empate a los africanos. Después vino el casi penal de Rojo, quien a los 87 minutos de posible villano pasó a ser el héroe al lograr el gol de la clasificación. Brilliant ball from Banega. Is this the opener? Up to the gods. Stylish finish, which Maradona himself would have been proud of. He's saying his prayers. Nigeria will have the opportunity from the penalty.
Moses, this group stage takes another twist. One-on-one, and the ball is in terrible mistake. Need a brilliant ball from somebody. They've got their goal. Argentina lives in the lead for the second time on the night. Un final cantado. Messi es Messi, dijo el técnico francés Deschamps previo al enfrentamiento con Argentina. Por encima del respeto por el crack albiceleste, los franceses se sabían superiores y lo terminaron demostrando en la cancha, donde los galos tuvieron una velocidad más en todos los sectores. Argentina estuvo más cerca en el resultado que en el juego, terminó cayendo 4-3 y hasta pudo empatar en la última jugada, pero futbolísticamente estuvo lejos de los galos, que tuvieron a un Kylian Mbappé al que la saga gaucha no pudo parar nunca, con 2 goles y generando un penal. El periodista español Santi Noya señaló tras la eliminación que Messi merecía un mundial, pero la selección argentina no. Imposible cuestionárselo, pues si la ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. En este ciclo que concluyó Sampaoli era imposible imaginar otro final. Armani can breathe a little bit. He's got help too. He may not need it. What a run here by Mbappe. We talked the players and go. On that whistle, Griezmann ready to strike. Griezmann, go! Banega into the middle. Big drive! Settled. Messi, the shot. Get in front. Played it across. It's settled. Fire! The box, block. Quick shot. Let's pass ahead. Open on the right. Oh, putting one in there. Headed down. Aguero wanted that ball back quickly. Maybe a chance here in the box. Played across. The flip. Tony Argentina is done. El VAR, aliado o verdugo. Por ser subjetiva su aplicación así como su interpretación, es imposible que el VAR acabe con las injusticias en el fútbol. La falta de consistencia parece ser el mayor escollo que se le presenta a la hora de cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Ante situaciones similares, un contacto en el área, por ejemplo, en ocasiones se acciona el VAR y en otras ignoran la acción. De igual manera, una vez activado, no hay un criterio uniforme, pues los referees juzgan de manera diferente acciones parecidas. Curiosamente, en su estreno en Copas del Mundo, de las 20 intervenciones que tuvo el VAR, 18 fueron en la primera fase. En nuestro comentario hicimos una selección de 11 intervenciones del VAR, positivas la mayoría y polémicas las últimas 2. Perú versus Dinamarca. El danés Yusuf Poulsen derribó a Christian Cueva en el área y aunque la falta fue evidente, el árbitro la ignoró. En la revisión del VAR corrigieron la omisión del juez, por lo que finalmente fue concedida la pena máxima que los peruanos malograron. Promising from Peru. Has it got an end product here? They're looking for a penalty. Checking for a potential penalty. Looking at it from a couple of angles. Looks to be contact there. It's a penalty. Rusia versus Egipto. El egipcio Salah sufrió una falta que fue sancionada con un tiro libre al borde del área. No obstante, el VAR le indicó al referee que, debido a que la infracción continuó dentro del área, debía cobrar penal, el cual fue cambiado por gol por el mismo Salah. Salah, that's a nice ball that. Looks for the return, goes down. Now then, what's the referee going to give? Looking at that again. And Salah scored. Francia versus Perú. Aquí se cambió una tarjeta amarilla debido a que el árbitro cometió un error de identidad. El juez había amonestado a Edison Flores, pero el VAR le advirtió que la falta en realidad había sido de Pedro Aquino, quien terminó recibiendo la tarjeta amarilla. Brasil versus Costa Rica. Tras una entrada de González, Neymar cae hacia atrás en el área. El referee sanciona el penal. Cuando el VAR recomienda al referee que revise la jugada, el árbitro cambia su decisión al interpretar que el contacto no debería haber hecho caer al brasileño. And here now Neymar again, checks inside,
middle, down he goes, and the referee this time will point to the arm of Gonzalez was across Neymar. He's checked, or he's decided that there was no... Nigeria versus Islandia. El nigeriano Ebuwei derriba a Fimbonganson en una esquina del área. Con sus gestos, el árbitro indica que no había falta, pero el VAR le pide que mire la jugada y el referee cobra penal. Sigurdsson desaprovecha el cobro al rematar desviado. Sebastian's continued his run. Good defending though by Omaru. Was there a... And the referee's coming across to have a look because there was certainly contact. This could be a huge moment for Iceland here if he overturns his decision. Inglaterra versus Panamá. El remate de Ruben Loftus-Cheek le pega en el talón a Harry Kane y la pelota va al fondo de la red. El VAR revisa la aparente posición adelantada, pero en realidad el goleador estaba habilitado gracias al talón de Gabriel Gómez. É a segunda maior goleada. Aí tenta a Inglaterra e faz mais um! Meio sem querer e aí desviou no Kane e vai pro gol! España versus Marruecos. Corría el minuto 91 cuando Iago Aspas pone el empate a 2 para España ante Marruecos, pero en línea marca offside. Cuando el equipo de VAR repasa la incidencia, comprueba que un marroquí habilitaba a Aspas y el gol es convalidado. Aspas! Goal! Or is it offside? And the referee waiting for definitive word. The goal is given, and Spain may well have staved off. Alemania versus Corea del Sur. Tras una serie de rebotes, Kim Jong-won aparece solo para convertir ante Neuer y seguidamente línea levanta la bandera. Cuando van a revisar la acción en el VAR, notan que Toni Kroos había tocado el balón antes que Kim y el gol es validado. Flick towards the near post, bouncing around dangerously, and South Korea have scored! Can you be going out of this World Cup, Kim? Going over to have a look at it. It's taking some time, this. Oh, it touches the defender, doesn't it? On the way through, it touches Zula. Has that played him onside? The goal count. Senegal versus Colombia. Davinson Sánchez cruza a Sadio Mané en el área. Parece un claro penal y el árbitro Masic lo señala. Sin embargo, el VAR le pide que revise la jugada y tras chequearla, el referee puede apreciar que Sánchez había llegado primero a la pelota y cambia su decisión. And here is a big chance for them to take the lead. And is that a penalty kick? It is. There will be a VAR review. Here it is at the review. And then all eyes on the referee. Well, he's looked at the screen and has decided that there will be no penalty kick. Argentina versus Nigeria. Aquí las decisiones avaladas por el VAR fueron protestadas con vehemencia, los argentinos porque entendieron que no hubo penal de Mascherano y los nigerianos por una mano de rojo en el área que el juez entendió como no intencional y no sancionó. Oh, a yellow card given, and Nigeria will have the opportunity from the penalty spot. Moses scores for Nigeria. Francia versus Croacia. El penal que sancionó Néstor Pitán a favor de Francia, a instancias del VAR, fue una decisión que despertó dudas hasta en el propio árbitro argentino, y el mejor indicio de ello es el número de veces que vio la repetición y el tiempo que tardó en resolver.
Lo que quedó en el tintero, curiosidades, anécdotas, datos. El póster fue diseñado por el artista Igor Gurovich y muestra al mítico arquero de la Unión Soviética Lev Yashin vistiendo su típica indumentaria de camiseta y pantalones negros, rodillera y gorra. La araña negra aparece lanzándose para atrapar un balón que en la parte superior tiene el territorio ruso visto desde el espacio. Creada por la estudiante de diseño Ekaterina Bogarova, la mascota fue elegida a través de votaciones en las que participaron más de 1 millón de personas. Es un lobo de nombre Savivaka, pequeño goleador, cuyo pasatiempo preferido es el fútbol. El balón Telstar 18, con motivos en azul, negro y gris, es un rediseño del Telstar utilizado en México 1970, la primera pelota oficial de Adidas en Copas del Mundo. Un segundo modelo, con motivos en rojo y negro, fue usado a partir de octavos de final. Por incluir un chip se le considera el primer balón tecnológico de la historia. El goleador Harry Kane, 6 goles. Igualados en todo después de los 3 encuentros, con una victoria, una derrota y un empate en el partido entre ambos, Japón y Senegal también tuvieron la misma diferencia de gol y el mismo número de goles a favor, por lo que su clasificación en el grupo H debió definirse de una manera inédita en un mundial, por deportividad. En efecto, la FIFA había determinado que en lugar de un sorteo, en estos casos la clasificación se definiera por la regla del fair play, es decir, aquel equipo que tuviera menor número de tarjetas amarillas y rojas sería el clasificado. Los nipones, por tener 2 cartones amarillos menos, accedieron a la siguiente ronda. La ironía es que cuando a los 74 minutos con el gol de Colombia se produjo la igualdad en todos los renglones, Japón, que perdía con Polonia, no jugó más, pues comenzó a tocar hacia atrás y al costado, evitando no solo sufrir un gol, sino el roce que podría significarles alguna amonestación, burlando así el espíritu del juego limpio. El único antídoto que parece funcionar contra la habilidad de Neymar es la pierna fuerte y muchas veces malintencionada. En las primeras 4 fechas fue el jugador más golpeado de la Copa al sufrir 23 faltas, algo que no es una sorpresa, como tampoco lo es su capacidad para simular o exagerar la magnitud del golpe recibido. Entonces, una infracción fuerte, mas no excesiva, lo hace rodar por la banda más que un neumático de Fórmula 1, y ante una acción antideportiva como el pisotón que le propinó Layún, tiene una reacción tan desproporcionada que el árbitro y después el VAR se cohíben de castigar como merecía al jugador mexicano. Un informe de un canal suizo dice que Neymar estuvo 14 minutos en el suelo quejándose por las faltas recibidas. Quizás eso explique que dentro de la cancha los árbitros descrean de él y sus rivales lo acusen de simular o exagerar las faltas, y fuera de ella haya sido presa de toda clase de burlas y parodias a través de memes. Semanas después de concluido el Mundial, Ney comentó que se había tomado las burlas con humor, y refirió que si exagera no lo hace adrede y que no le gusta ser víctima de las infracciones. ¿Creen ustedes que me gusta recibir patadas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos debo ponerme hielo 4 o 5 horas. En su honor, Luciano Jacob creó la Fuente Neymar.
Jugando en 1877 la final de la FA Cup inglesa, tras un centro el arquero Arthur Kinnaird tomó la pelota y por descuido caminó hacia atrás y atravesó la línea de su propio arco. Fue tan doloroso haber sido el primero en convertir un autogol que Kinnaird, una leyenda del fútbol británico, quiso esconderlo para siempre de los registros. En las Copas del Mundo, en la primera realizada en Uruguay en el 30, el mexicano Manuel Rosas ya había hecho 2 goles para su selección contra Argentina, pero ante Chile convirtió el primer autogol en un mundial, y sin lugar a dudas, por sus trágicas consecuencias, el más tristemente célebre fue el del colombiano Andrés Escobar en el Mundial 94. En Rusia 2018 se batió el récord de goles en contra con 12, duplicando así la cantidad máxima hasta entonces del Mundial de Francia 98. El primero fue el iraní Aziz Bojaduz contra Marruecos y el último Mario Mandžukić en la final contra Francia, donde el croata también convirtió un gol para su selección. Bojaduz, Marruecos vs Irán. Behek, Australia vs Francia. Etebo, Nigeria vs Croacia. Sionek, Polonia vs Senegal. Patti, Egipto vs Rusia. Cherisev, Rusia vs Uruguay. Sommer, Suiza vs Costa Rica. Álvarez, México vs Suecia. Merier, Túnez vs Panamá. Ignashevich, Rusia vs España. Fernandinho, Brasil vs Bélgica. Mandžukić, Croacia vs Francia. Solo 4 horas separaban el inicio de sus partidos, donde buscaban el pase a semifinales. Uruguay venía de eliminar a Portugal, pero tenía delante a Francia, una de las candidatas. Brasil, tras derrotar a México, se enfrentaba a un duro rival, Bélgica, que se sabía inferior, como lo admitió su técnico al afirmar que nadie esperaba que pasaran a semifinales. A las 4 de la tarde, hora de Rusia, los uruguayos sin su mejor hombre, el lesionado Edinson Cavani, y los franceses jugaron sin arriesgarse, esperando el error del adversario. Lo cometieron los charrúas al regalar un tiro libre que terminó peinando Varane para transformar en gol el único remate de los galos entre los 3 palos en todo el primer tiempo. Pudo empatar Uruguay, la más clara cuando el arquero Lloris estuvo impecable al desviar un cabezazo de Cáceres que después desperdició Godín en la boca del arco. Con la diferencia mínima, las chances de igualar seguían latentes, pero el error de Muslera, al que se le escapó un tiro lejano de Griezmann, puso un 2-0 imposible para los celestes. Caceres taken down and a volley toward this free kick. Griezmann and match, and it is the opening goal of this match. Needed, nobody going with him, and Varane suddenly there to safety. Lloris with a wonderful stretch, outstanding goalkeeping to keep France in front. Tolisso, here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot from Fernando Muslera. Take from the highly experienced Uruguayan goalkeeper, but somehow the ball didn't stick. Is he trying to punch it away? And France are through to the semi-finals at the 2018 World. A las 8 de la noche saltaron brasileños y diablos rojos, quienes jugaron el mejor partido del mundial, pero pronto la fortuna dijo de qué lado iba a estar tras lanzarse 2 corners. El brasileño termina golpeando en el palo, mientras que el de los belgas se encuentra a la espalda de Fernandinho para desviar el balón y sorprender a Alisson.
El encuentro siguió con opciones para ambos lados y al minuto 30, gran contragolpe de Lukaku que De Bruyne finaliza con un latigazo que coloca el 2-0. Brasil no dejaba de intentar, pero comenzaba a crecer la figura del arquero Courtois. Para rematar las malas noticias, a los 56 minutos el árbitro y el VAR le niegan un penal claro a Brasil. El descuento llegó a los 76 minutos a través de Renato Augusto y ya era todo de Brasil, pero el empate se lo perdían el propio autor del gol, Firmino, y por último Neymar, este último con un remate envenenado que obligó a Courtois a hacer una tajada sensacional que llevó al técnico brasileño Tite a decir que el portero había estado iluminado. De cabeça, olha o cruzamento para ele, no toque, na trave! Olhou na tentativa de finalização do Paulinho também, olha o cruzamento, vem por baixo, olha a chance de novo! Bem na eliminatória. Aí o cruzamento, bola para... Olha o gol! Olha o gol! Gol! Vamos ver, o gol foi contra, gente. Campeão, o William, cruzamento, Courtois fez o corte, encarou a marcação, bateu pro gol. O Granalhão parte com a bola dominada, quando ele parte é difícil de parar, ele vem pela direita, lá vem a Bélgica de novo, Marcelo na marcação, De Bruyne, Neymar jogou com o Marcelo, posição legal, ele tentou, cruzamento, corte foi, hoje ele bate bem, pé direito, partiu, bateu. Vem bola na área brasileira, aí o cruzamento. O Alisson caiu para fazer a defesa. Passa, atravessa na frente do gol. Não aparece nenhum pé. Bola vai pela linha de fundo. Alguém está fazendo um gesto ali que foi. Perigo. Aí mora o perigo. Hazard bateu. O gol não está no intervalo. Mas aí. Tá jogando. Tá vendo? Lance para cartão de novo. Vamos já para 26 minutos. Parada. Pé direito, bateu cruzado. Olha a chance, a bola bateu. Puxou pro meio. Lançamento é bom, toque de cabeça. É o nome dele, brilhou a estrela do Tite. Foi linda a jogada do Firmino. Cabeça do Renato Augusto. Aí, tocou de novo. Olha a chance. Pé direito. Deu aquela enfiada pro Renato Augusto, mas o pegou, trouxe pro meio, Douglas Costa, tocou, Coutinho bateu! Nos dedos, Courtois tirou! Apitou o árbitro! A pesar de que siempre se reconoció la calidad de su fútbol, en las Copas del Mundo lo más lejos que pudo llegar Yugoslavia fue a las semifinales de 1930 y 1962. Cuando se produjo su desmembramiento a inicios de los 90, la lógica era que también se redujeran aún más sus posibilidades de trascender en un mundial. Pero Croacia ha tomado la posta y ya ha superado a Yugoslavia en logros. En 1998 con Davor Šuker como figura y goleador, alcanzó el tercer lugar y en 2018 llegó a la final contra Francia, después de jugar y ganar 3 prórrogas que comenzó perdiendo a Dinamarca y Rusia por penales y en semifinales derrotó a Inglaterra 2-1. Por ser un país con apenas 4 millones de habitantes y la calidad de sus futbolistas, Croacia se ha convertido en la Uruguay de Europa. Con nutrida presencia en las 5 grandes ligas de Europa, los croatas tienen como jugador emblema al talentosísimo Luka Modric, ganador del Balón de Oro en este mundial. Wow! Inside a minute. Denmark are in front. It's the support from Vasalko, the Atletico Madrid fullback, who just sort of shanked it into the set. Keeps on giving. And it's a first chance for Mandzukic. It's an instant. Sends it forward instead. Rebic round again with the penalty of this last 16 game. Modric. And whistle. Eriksson for Denmark. That was Denmark. This is Croatia. And from Zavigo. From Delhi against Suarez. Luka Modric for the second time from the... It's curves his run up. It's Jorgensen. It's Ivan Rakitic. Rolou, boa bola no meio. Chegou o Cherichev.
Vamos ver só o ataque aqui do Mandzukic, ele faz o cruzamento! Kramaric! Escanteio cobrado, toque de cabeça! Foi, mandou pra dentro, toque de cabeça pro Fernandes! Gol da Rússia! Pé direito na bola, partiu de pé direito! Zagoyev partiu, pé direito na bola pro gol! O Kovacic defendeu! Dos responsáveis por essa decisão, pé direito na bola pro... Se fizer um gol, bota a Croácia na frente! E fez! Mas Tio bateu e meteu o pé direito na bola pro gol! Bateu e fez! Partiu Rakitic, pé direito na bola, gol! Trippier a derecha, Trippier, dentro, vas a ver gol, pelota detenida, Trippier la cari. De Madrid, ya la vaca libro 2, levanta el servicio, buena curva, se la bola dentro, sorprendiendo la defensa inglesa, quedó parado. Sin embargo, primero Stone salen los hombres, el encuentro de la pelota le quedó desde afuera, Mario, la jugaron hacia atrás, habilitadísimo partido. Solo 3 miembros tiene el selecto club que reúne a los campeones mundiales como jugadores y como técnicos. El primero es el brasileño Mário Zagallo, bicampeón como futbolista en el 58 y el 62. Su tercer lauro, ya como entrenador, fue en México 70. Además fue ayudante de Parreira en el Brasil tetracampeón del 94. Los otros 2 son europeos. Franz Beckenbauer fue el capitán de su selección cuando Alemania ganó el Mundial 74 en su país y como técnico condujo a los hermanos al título en Italia 90. El último miembro del club es Didier Deschamps, capitán de la Francia campeón en el Mundial que organizaron en el 98 y técnico de su selección en Rusia 2018. Por potencial y por estar más descansada, Croacia había disputado 3 prórrogas y tenía un día menos de descanso. Francia salió como clara favorita a ganar el título. Los croatas ya se sentían cumplidos con llegar a la final y su técnico, Zlatko Dalic, volvió a decirles a sus jugadores antes de saltar al campo: salid a jugar y divertiros. Los galos cumplieron con los pronósticos, su superioridad física les permitió ejecutar el planteo de su técnico Didier Deschamps, más preocupado por anular el mediocampo rival que por exprimir al máximo el talento de su plantilla, aunque eso no impidió que Pogba, Griezmann y Mbappé tuvieran actuaciones individuales sobresalientes. Además, Francia tuvo a su favor un par de fallos arbitrales discutibles. El primer gol vino tras una falta inexistente a Griezmann que él mismo ejecutó y derivó en el gol en contra de Mandzukic, y el segundo por un penal que el árbitro Néstor Pitana tuvo que ver repetidas veces para concordar con el VAR. En medio de esos goles, el descuento de Perisic. En el complemento, perdiendo 2-1 y con el peso de las 3 prórrogas en sus piernas, el partido se hizo cuesta arriba para los croatas, y más cuando Pogba puso el 3-1. Entonces, con espacios, llegó el show de Kylian Mbappé, quien convirtió el cuarto gol. Mandzukic logró el descuento, pero ya nada amenazaba el bicampeonato de los franceses. Sont montés d'un cran, les Bleus. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Côté croate en défense, le manque de vitesse. Arrêté. Matuidi, Mbappé. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Ah non! Et la frappe de Perisic pour l'égaliser de son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir au poteau, Samuel Umtiti. Oh, il demande une main. En tout cas, si elle a eu lieu, il est possible. Sur ce bras décollé du corps, Perisic. Il a le bras décollé du... Oh, on respire à nouveau. Quelle finale! Et le coup de sifflet. Il peut continuer avec Rebic. Et la main ferme du Goloris pour Rebic. Oui. Avec Vida. Il est passé Mbappé. Alimenté, il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Oula, il y a... Frappé derrière lui. Il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. La cité. Paul Pogba. Maximum là pour les Bleus. C'est bien ça. Voilà, Kylian Mbappé face à Vida. Oh, terminé, sans doute pas. Mais elle a jamais été aussi... Umtiti. Oh non, de Mandzukic. Ça fait 4-2. C'est la 60.
Próxima publicación, capítulo 22, Es el único argentino que hasta Qatar ahora no lloró. 2022, No, pero el sueño cumplido de Messi. No, no vuelvo loco. Esto quería. Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No te olvides de dejar tu comentario, queremos saber tu opinión.